En Uruguay tenemos un sistema que se llama el sistema mixto. Estoy hablando de un sistema previsional. Y creo que todo el mundo tiene más o menos claro que lo entiende, pero el otro día en Instagram hice una encuesta y les dije, en una encuesta no, hice una pregunta abierta y dije, pregúnteme cosas sobre el sistema mixto. Y la verdad llegaron muchísimas preguntas. Fueron tantas que tuve que pedir ayuda. Así que en este episodio vamos a charlar sobre dudas que ustedes tienen sobre el sistema jubilatorio en Uruguay. Un, dos, tres, cuatro. Neurona financiera, neurona financiera, neurona financiera, neurona financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y tengo un invitado en el podcast de hoy que me va a dar una mano a contestar preguntas difíciles que me hicieron llegar por Instagram a la cuenta de Neurona Financiera. Bienvenido nuevamente, Fernando, al podcast. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que nos enviaron sus consultas, que fueron un montón. Hay una avalancha de preguntas que vamos a intentar responderlas de lo más concreto posible para aclararles todas sus dudas. Si todavía no te presenté en realidad, ¿no? Fernando trabaja en el equipo de comunicación del área comercial de República FAP, ¿lo dije bien? Y siempre, Perfecto. nosotros colaboramos siempre, Neurona Financiera y República FAP siempre colaboran porque tenemos un objetivo común. Parte de las cosas que nosotros charlamos en Neurona Financiera es la educación previsional, cómo prepararnos para el momento que nos jubilemos, que es parte, si se quiere, parte fundamental de cómo nosotros deberíamos encarar nuestro plan financiero personal, porque es algo que la pateamos para adelante y después cuando llega vivimos mal, entonces es muy importante. Y en ese sentido, con Fernando tenemos comunicación continua, él siempre me da una mano para entender algunas cosas, pero fueron tantas las consultas que llegamos que tomamos la decisión de hacer como un ping-pong de preguntas y respuestas, cual programa de televisión de pregunta rápida sobre todas las preguntas que llegaron. Así que llegaron más de 50 preguntas, Sí, no creo que podamos hacerlas todas, pero si está preparado Fernando, arrancamos. sí, el tiempo es limitado, vamos a intentar ser breves, pero la realidad es que estuvo buenísimo que hagas la dinámica en Instagram porque la gente se animó a preguntar cosas, preguntas frecuentes que tiene, porque en el día a día generalmente no estamos pensando en la jubilación, ni en el momento del retiro, ni en la FAP. Estamos pensando en el trabajo, en la familia, en el estudio. Y bueno, lo cierto, como vos decís, mejor es empezar desde ahora a preocuparnos por ese tema, por ese momento de retiro que en algún momento va a llegar y que mejor que nos agarre más preparados. Sí, y ahí y bueno, esto lo vamos haciendo charla, me parece, pero arranco con la primera pregunta de Fede Maciel, que pregunta, ¿qué es una FAP? Una FAP es una administradora de fondos de ahorro previsional, ¿sí? Son empresas que administran parte del aporte que viene del BPS, del Montepío, se divide en dos. El Montepío es el aporte jubilatorio, es el 15% que aportan al BPS. Si la persona tiene FAP, la mitad va a su cuenta de la FAP y la otra mitad a su cuenta del BPS. Por eso el BPS y la FAP forman en conjunto el sistema previsional mixto. Ahí también me respondiste otra pregunta que hay también de Fede que dice, ¿me descuentan más dinero si aporto una FAP? No se descuenta nada extra. Es el mismo 15%. El aporte jubilatorio, el Montepío, como lo puede ver en el recibo de sueldo. La única diferencia es cómo distribuye sus aportes. Si va todo al BPS, si una parte va al BPS y otra parte va a la FAP. Y acá te engancho con otra pregunta que dice, pero entonces de Tony Roma 24, ya acá te tiro los nick, ¿no? Que son los nombres que yo veo, algunos son graciosos, así que, y la pregunta dice, entonces, cuando te jubilas, ¿tenés un sueldo por la FAP y otro por el BPS? Bueno, técnicamente es una sola jubilación, pero que se divide en dos tramos. Una por lo administrado por el Banco de Previsión Social
y otra que lo paga la aseguradora por lo que la persona ahorró en su cuenta en la FAP. Bien, Porque cada persona afiliada tiene una cuenta a su nombre en la FAP. perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre el BPS y la FAP? Vos decís, perfecto, ¿no? A mí me descuentan cierta cantidad de dinero, que es el Montepío, de mi salario, que es siempre el mismo. Entonces, parte va para el BPS y parte va para la FAP, ¿no? Y ahí hay una pregunta por ahí que dice, bueno, ¿qué estrategia usa la FAP distinta al BPS? Bien, el BPS es lo que se llama un sistema de solidaridad intergeneracional. ¿Sí? Los activos financiamos prestaciones para los pasivos, ¿sí? Como son las jubilaciones, las pensiones por sobrevivencia. En la cuenta que un afiliado tiene en la FAP, esa cuenta va creciendo por dos vías diferentes. Una, por los aportes que realiza ese trabajador todos los meses, y también por la vía de la rentabilidad, o sea, la ganancia que generan las inversiones que realiza el equipo de República FAP. Bien, y en ese sentido, y acá me engancho con una pregunta de Kiwiman, yo puedo elegir la estrategia que utiliza, o dentro de cierto pool de estrategias, puedo elegir la estrategia de inversión que utiliza la FAP. No, no se puede elegir, en verdad. Lo que sí, en 2014 entró en marcha una ley que se crearon un esquema de subfondos. ¿Sí? Ahora el dinero está dividido en dos subfondos. En un subfondo de acumulación, que cuando nos afiliamos de jóvenes a una FAP, tenemos el dinero ahí, y cuando estamos más próximos a jubilarnos, pasa a lo que se llama el subfondo de retiro, ¿sí? Que tiene menor exposición, menor exposición a las fluctuaciones del mercado, ¿sí? Entonces, ese ahorro de la persona que está próxima a jubilarse está como más protegido. Es para darle más seguridad a esa persona que está próxima a jubilarse. Bien, bien, la vieja, digamos, técnica, en realidad, cuanto más falta, más riesgo puedo asumir, a medida que me voy acercando a ese punto, tiene que ser más conservadora mi estrategia, lo mismo que recomendamos a todos los que inviertan como para su retiro. Y Es ahí cierto, ahí te es engancho con así. una pregunta de Pedro que dice, ¿cómo hago para cobrar más dinero el día que me jubile? Bueno, cuanto mayor sea la jubilación, va a estar en directa relación, la jubilación por la FAP, me estoy refiriendo, está en directa relación a lo que ahorre la persona, ¿sí? Obviamente, si la persona trabajadora tiene un ingreso mayor, va a ser mayor la cantidad de dinero que ingresa a su cuenta en la FAP. Y como es un sistema de capitalización, a largo plazo, el componente, el tiempo y los aportes juegan un rol fundamental para que en el futuro esa persona cobre un mayor ingreso, ¿no? Va a ser esa prestación que la jubilación. Perfecto, clarísimo. Y ahí te lo engancho con otra pregunta de Sandra, que dice, mi hija de 23 años comenzó a trabajar. El otro día la pararon en la calle para ofrecerle una FAP. ¿Le conviene? El sistema es conveniente para las personas más jóvenes. Cuanto antes tome la decisión de afiliarse a una FAP, mejor, por lo que decíamos antes, ¿no? Va a tener más tiempo, más años aportando dinero, o sea, de sus aportes, y que ese dinero se vaya generando la rentabilidad. Entonces, cuanto antes, siempre es mejor. Ahí estás hablando del concepto que siempre charlamos aquí en el podcast del interés compuesto, ¿no? Porque cuanto antes empezás a invertir, se generan ganancias y esas ganancias no es que se guardan, sino que se reinvierten. Entonces es exponencial el crecimiento que va teniendo la jubilación, por eso es conveniente empezar lo antes posible, como cualquier sistema de inversión, en realidad. Exactamente. Realmente esto es un ping-pong, ¿eh? Es una dinámica súper veloz. Está bien, porque si Sí, no, vamos a ver. no vamos a llegar a Son muchas, contestar las voy las tachando y 50 todavía quedan preguntas. muchas, ¿no? Hay algunas, Sí, sí, aclaro perfecto. que hay algunas que más o menos se repiten. Por ejemplo, tengo otra que dice, tengo 18 años, recién comencé a trabajar, ¿no? Que más o menos es lo mismo que explicábamos recién con esta otra de 23. Exacto. Ahora, alguien pregunta, ¿es obligatorio aportar una FAP o desde qué momento, alguien, la vi por ahí la pregunta, no me acuerdo quién fue que lo preguntó, pero o cuánto tengo que cobrar para aportar una FAP? Bien. Hay dos formas de afiliarse a una FAP. Una es la afiliación voluntaria, como decía la mamá que mandó el mensaje por la hija. O sea, recién ingresó a trabajar y, bueno, puede optar por afiliarse a una FAP. Recién ingresó a trabajar o no. Estamos diciendo que siempre es conveniente cuanto antes mejor. Pero la otra posibilidad es lo que se llama afiliación de oficio, que cuando la persona trabajadora supera cierto ingreso nominal,
ahora recién se actualizó, el primer nivel de aportación está en los 71.726 pesos. Si la persona supera ese ingreso nominal, automáticamente el Banco de Previsión Social, el BPS, le asigna una FAP por oficio. Entonces, lo que siempre decimos, en algún momento, si tu proyección es seguir creciendo a nivel profesional, por supuesto que eso se va a ver visto acompañado de un crecimiento económico, bueno, no esperes capaz que pasen 5, 6, 7, 10 años, porque vas a terminar afiliándote a una FAP y perdiste todo lo que no pudiste acumular en 10 años. Entonces, afiliate cuanto antes puedas, mejor, porque no tiene ningún costo y ya empezás a generar ese ahorro para el momento de tu jubilación. Perfecto, clarísimo. Tengo un par de preguntas. Andrea, por ejemplo, hace esta pregunta, pero varias personas la hacían, es, en el momento que me Sí, jubilo, ¿puedo sacar toda la plata? ¿O me van a pagar una mensualidad? claro, la jubilación es una prestación mensual vitalicia. ¿Sí? No se puede retirar todo el fondo una sola vez. Bien, perfecto. Ahí hago un paréntesis y me salgo del ping-pong. Hay algunos países, en Chile en particular pasó, creo que lo comentamos la última vez que estuvimos juntos, Fernando, que en el contexto de la crisis por el COVID le permitieron por única vez a las personas retirar parte de sus aportes jubilatorios, o sea, ese fondo que se va armando, retirar un porcentaje de ese dinero para poder solventar el momento presente, pero a sabiendas que va a comprometer el futuro, porque en realidad lo que va a hacer es achicar tu jubilación el día de mañana. Eso en Uruguay, de momento al menos, no está permitido y tampoco retirar todo el dinero. ¿Sí? Sí, es así. Existen otros sistemas de pensiones, como bien mencionás, tanto en Chile, las AFP, como el sistema peruano, que en algunos casos, según la normativa de cada país, permitieron un retiro excepcional, en algunos casos incluso hasta 3 retiros. Pero bueno, nada, en Uruguay hoy en día eso no se puede. El único fin del ahorro previsional es la jubilación. Perfecto. Che, tengo un montón de preguntas. Osvaldo es uno que lo hace, que Sí, preguntaba, básicamente en todas parecidas. Viví un tiempo en otro país y sí. aporté en otro país y ahora me viví para Uruguay. Viví en Chile y ahora me vine para Uruguay y sigo aportando. ¿Qué pasa con esos aportes que hice en otros países? Bueno, es muy normal que suceda eso, sobre todo hace unos cuantos años luego de la crisis importante que hubo acá. Eh, Acá lo principal a destacar es que los años trabajados en otro país pueden ser contabilizados para configurar la caudal jubilatoria. ¿Sí? Uruguay tiene convenios internacionales de seguridad social con muchísimos países. Entonces, bueno, en este caso, la persona, imagínate, ¿qué me nombraste? Chile, por Sí, ejemplo. Bueno, la persona capaz que trabajó acá en Uruguay y después ahora se fue a trabajar a Chile. Bueno, cuando llegue el momento de su retiro, bueno, va a ir a lo que sea el organismo de ese país, imagínate el BPS chileno o el país que sea, va a ir y bueno, ahí va a reconocer los años que trabajó acá para configurar la causal jubilatoria. bien, clarísimo. Eso que se hace el trámite, digamos, de alguna manera. Exacto, sí, sí, el reconocimiento de años. Bien. Hay, No simultáneo, ¿no? claro, Que eso es un requisito, pero eso es en muchos de los casos. O sea, si estás trabajando en Chile, bueno, que no estés trabajando en Uruguay al mismo tiempo para reconocer esos años. perfecto. Che, hay otras preguntas, hay varias, que creo que la mayoría que se repite es esta, ¿no? Un montón de personas que por alguna razón no aportan a la FAP, tampoco aportan al BPS, sino que Ujú, aportan a otras cajas, que vos me decías que se llaman cajas claro. paraestatales, como es por ejemplo la caja de profesionales, y que me plantean si pueden aportar a la FAP estando en la caja de profesionales, ¿no? Por ejemplo, mi amiga Inés, que tiene un usuario ahí que nada que ver con Inés, pero sé quién es, me hace esta pregunta. Sí. Bueno, como decís, existen otras actividades que aportan a otras cajas, la policial, la notarial, la bancaria, la profesional. ¿Sí? Esos aportes de la persona se destinan a esas cajas, no a la FAP. Para aportar a la FAP tenés que aportar al BPS. ¿Sí? O sea, para aportar a una FAP primero tenés que aportar al BPS.
existen casos particulares que, por ejemplo, un profesional, imagínate, vamos a poner el ejemplo de un médico. Un médico puede estar aportando a la caja profesional, pero también trabaja en relación de dependiente, imagínate, para una sociedad médica. Entonces ahí también está aportando al BPS y también está aportando a la FAP si la persona lo optó. Entonces, bueno, en ese caso mejor, porque en definitiva va a tener dos jubilaciones, uno por lo que logre generar en la caja profesional y otra por lo que logre construir en el sistema mixto, ¿no? En el BPS y la FAP. Son dos jubilaciones independientes, podríamos decir. Claro, eso es dependiendo de la realidad de cada trabajador, de sus ingresos, o porque hay otros profesionales que tal vez no pueden aportar a las dos cajas. No Claro, lo pueden por un tema de ingresos sí, y sí, tampoco pueden porque capaz que hay profesionales que aportan solo a lo profesional y no trabajan en una relación de dependiente claro, para aportar al BPS con una unipersonal o lo que sea. ¿No? claro. Y hay otras casuísticas lo que pasa. Si yo quiero aportar una FAP, sí o sí tengo que ser un trabajador, ¿no? O digamos, tener una empresa. No puedo aportar y ser trabajador dentro de esa empresa. No sé, no puedo aportar a un desempleado que no trabaja, no tiene ninguna relación, no puedo ir a golpear la FAP y decir, hola, quiero aportar. Claro. Bien, esa era una pregunta de Gonzalo que me hacía, que decía que si la FAP estaba sí o sí atado al sistema jubilatorio o funcionaba como un mecanismo de inversión como hay otros en el mercado. Sí, dentro del sistema mixto, lo que decíamos, ¿no? Tiene que aportar al BPS, no es aportar solamente a la FAP. Si aportas a la FAP, también estás Aportando al aportando al BPS, BPS. exacto. Hay casos que no, capaz que solamente la persona por un tema de ingresos, que recibe ingresos por debajo del primer nivel de aportación, que aporta solo al BPS. Bien, perfecto, clarísimo, clarísimo. Alguien me dice, che, aporté un tiempo una FAP y después empecé a trabajar como independiente y dejé de aportar. ¿Eso me trae perjuicios? Eso lo hace Banchero, sí, esa pregunta. No, en ese caso, la cuenta que tiene la FAP está abierta, activa, técnicamente, ¿sí? Obviamente, si no está trabajando en ese momento, aportando al BPS, la cuenta de la FAP no va a recibir aportes. Pero de todas maneras decimos que está activa porque va a seguir creciendo por la vía de la rentabilidad, ¿no? Por la ganancia, porque ese dinero que tiene la FAP, a pesar de no recibir aportes, se sigue invirtiendo Claro, permanentemente. Entonces, ese dinero, él va a ver, tal vez cuando recibe el estado de cuenta, y tenía 5 pesos en julio y cuando lo vuelve a recibir en diciembre, enero, en febrero, que ve su estado de cuenta, capaz que tenía 6 pesos y dice, ay, pucha, pero me creció igual la cuenta. Y bueno, sí, porque el dinero se sigue invirtiendo. No crece con la misma velocidad, con el mismo ritmo que si estuviera recibiendo aportes, pero de todas maneras crece. bien, y lo engancho eso con una pregunta de Tania que dice, ¿qué pasa si dejo de trabajar por un tiempo? ¿Me siguen cobrando la mensualidad de la FAP? Es buena pregunta la de Tania porque se la hacen muchísimas personas. No, la comisión solamente se cobra por el aporte, ¿sí? Cuando llega el aporte. Si no hay aportes no se cobra comisión. Entonces que se quede tranquila Tania en este Bien, caso. perfecto. Pues, ahora empezamos con las que son más específicas, digamos, ¿no? O sea, A estas eran ver, todas como bastante genéricas, ahora vienen algunas que son como viene la más... parte difícil. Nada, no sé tan difícil, pero, por Ahora ejemplo, empiezo paso, paso, Sí, paso. Martín pregunta, ¿en qué instrumentos invierte? Hace mal la pregunta, porque dice, ¿en qué instrumento en particular invierte el Sí, BPS? Y el BPS no invierte, digamos, ¿no? El claro. BPS BPS no recibe el invierte. dinero de los trabajadores y lo reparte y no le da, y como no le da, tiene que sacar de las arcas del Estado, básicamente. Pero supongo que lo que quiso preguntar es, ¿en qué invierte una FAP para ganar rentabilidad? Bueno, la mayoría de los fondos están invertidos en bonos globales, en notas del tesoro, letras de regulación monetaria, pero también hay una importante composición de la cartera en lo que se llama el sector productivo, ¿no? Que bueno, ahí sectores como el agropecuario, el industrial, el de servicios, el de transporte, recibieron a través de fideicomisos fondos provisionales que los ayudaron a ampliar sus posibilidades de producción. Y acá es importante destacar que la diversificación no es solamente a nivel sectorial, sino que también a nivel territorial, ocupan prácticamente todo el territorio nacional. Sí, perfecto.
Otra pregunta de la gente de Persica.uy, que es, ¿hay que cumplir la edad mínima o los años de trabajo para poder jubilarse? Sí, a ver, la causal común se configura con 60 años de edad y 30 años de trabajo. Se tienen que cumplir ambos requisitos. Luego hay otras formas de configurar la causal, pero a lo que esta persona se refiere, para no irnos por las ramas, es eso, la causal común de jubilación. Perfecto. Y por ahí, para que había una pregunta que la estoy buscando, que era el tema de los hijos. Ah, ¿Sigue debe ser vigente lo el tema de de las los años madres. adicionales, ahí va, años adicionales por hijo para la mujer? ¿Cómo es eso? Claro, eso fue una de las grandes mejoras del sistema, porque a las trabajadoras madres se les computa un año adicional de trabajo por cada hijo, con un máximo de 5. Entonces, la pusiste muy bien la pregunta acá porque viene en relación a la pregunta anterior. Yo estoy En ese relacionando caso, todo. ¿Qué te imagínate, pasa? Esto unas madres, sí, soy te un veo periodista muy de activo. élite. Lo trabajaste muy bien todo. Preparaste la entrevista. Por ejemplo, una madre que tenga 3 hijos, ¿tá? Tiene que cumplir con los 60 años de edad sí o sí para configurar la causal. Pero en vez de pedirle 30 años de trabajo, como cada hijo computa un año adicional, se le exigen 27 años de trabajo. Entonces se jubila con 67, con 60 años de edad y 27 años de servicio. Perfecto. Bien. ¿Qué pasa? Acá, esto no es una pregunta y se me ocurre a mí, ¿no? ¿Qué pasa si tienen que cumplir Sí, los 60, digamos, pero el causal era 27, pero en realidad tiene 35 sí. años de trabajo? En realidad él tiene más plata en la cuenta, básicamente, ¿no? Sí, y sí, va a tener más ahorro. Bien, Aportó perfecto. más, está perfecto. Sigo con preguntas. Varias personas me preguntan si hay un simulador o hay Sí. forma de suponer o de prever cuál va a ser su jubilación. Bien, el equipo de servicio al cliente trabaja con un cálculo jubilatorio, pero únicamente para las personas que están próximas a jubilarse, que tienen causal dentro de ese semestre. Porque lo cierto es que hay muchas variables para calcular la jubilación. Entonces, eh, se puede hacer un simulador, en otros países existe simulador de jubilaciones, unas proyecciones, pero realmente no son muy fiables, ¿no? No son muy reales, porque Partí de los muchos datos supuestos. cambian, las variables cambian, entonces, bueno, realmente después es otro el monto. A pesar de eso, sí se va a trabajar alguna proyección para esas personas, para que lo puedan tener en cuenta. Pero hoy en día, si una persona, capaz que la persona que nos preguntó, está próxima a jubilarse, le invitamos a llamarnos a nuestro 0800 28 88, que es una línea gratuita desde todo el país, y en esos casos, con la gente de servicio al cliente, capaz que pueden llegar a hacer una estimación. Perfecto. Sí, esto estoy tachando porque hay como varias personas. Lo que tenemos que entender ahí es que para poder dar una estimación que es a futuro, si dentro de 20, 30 años, van a pasar dos cosas. Primero, se van a partir de muchos supuestos porque en 20, 30 años puede cambiar muchísimo, muchas cosas, la inflación, el dólar, las tasas, etcétera. Y Mm. no va a ser de repente una referencia. Y también lo otro, que la percepción que vamos a tener ahora no va a ser muy real. Pero bueno, es válida la pregunta. Eh, una de las cosas que vos me comentabas en alguna otra instancia, que el sistema en realidad, si bien está sólido, está como siempre en constante revisión, ¿no? Y esto fue uno de los casos donde se vio esa revisión y se hicieron modificaciones. Exactamente, es tal cual como lo decís, se trata de un sistema vivo que está en permanente revisión y el sistema se puso en marcha en el año 96. Y el sistema siempre fue evolucionando y incorporando mejoras, modificaciones que fueron para beneficio de todas las personas trabajadoras. ¿Sí? Recién lo estábamos comentando por arriba, ¿no? El beneficio para las madres, la creación de una historia laboral, la heredabilidad de la cuenta. ¿Sí? Bueno, esto mismo, lo que estamos diciendo, que a aquellas personas que no les convenía estar afiliadas a una FAP, se les dio la posibilidad de volver todo el BPS y se afiliaron personas. Claro, Entonces, eso habla claramente de que, bueno, obviamente el mundo cambia y la realidad de los trabajadores cambia. O sea, entonces el sistema no puede ser el mismo que era en el 96. El sistema
se va adaptando a las nuevas realidades de los trabajadores, para, en definitiva, beneficiarnos a todos nosotros como trabajadores, ¿no? Porque estamos todos incluidos en ese grupo. Bien. Tengo 3 preguntitas más. Hay algunas, digamos, Adelante. que son muy difíciles de contestar, que después yo veo qué hago con ellas, ¿no? Hay alguien que dice, por ejemplo, el Sí. BPS es un esquema de Ponzi estatal y cosas por el estilo, que son muy divertidas y después da para elaborarla, que no vamos a tratarlas acá. Pero alguien dice, hay un par de preguntas, Martín es uno que pregunta, Eduardo también, ¿qué pasa si quiero aportar más plata mensualmente a la FAP? ¿Es posible? Como una especie de aporte voluntario. Bueno, eso mismo, existe la posibilidad de hacer aportes voluntarios, pero depende mucho la edad de la persona, cuántos años tiene aportando al sistema, con qué frecuencia puede realizar esos aportes, de qué monto. Entonces, en estos casos es muy difícil dar una respuesta general porque hay que estudiar la situación de cada trabajador. En estos casos también lo invitamos a que nos llame al servicio al cliente y bueno, se evaluará su situación, sus ingresos y otras variables para darle nuestra recomendación y que la persona, por supuesto, sea quien toma esa decisión. Perfecto. Bueno, yo dije que tenía 3 preguntas, esa fue la primera. La segunda está media relacionada y yo te soy franco, no la entiendo mucho, de Lucía, que dice, ¿me hacen devoluciones Sí, a por ver. exceso de aporte o conviene dejarlos como aporte voluntario? Bueno, es similar a lo que estábamos Eh, hablando. eh, La persona genera excedentes de aportación, ¿sí? pero Que eso muchas se veces se puede, generan se por puede dar. pluriempleo. Ah, por el pluriempleo. Se puede dar y la persona puede optar por dejarlo como aporte voluntario, pero de nuevo, yo no puedo decir si le conviene o no dejarlos porque no conozco su caso particular, sería una Perfecto. responsabilidad de mi parte. Entonces, en este caso, decirle que sí, existe esa posibilidad, pero que que nos llame para asesorarse y que nosotros veamos todo, que analicemos toda la situación de su cuenta y ahí le digamos, bueno, mira, te recomendamos hacerlo o no te recomendamos hacerlo. Pero Excelente. existe, Me- ¿sí? me- O sea, los aportes voluntarios. No, sí, no tenía claro que esto, burrada mía, ahora que lo pienso, tiene mucho sentido, que si en realidad tenés 3 trabajos, en cada trabajo te van a descontar el 15 y va para el Montepío, digamos, ¿no? Son los excedentes de aportación, se llaman. Bien, no sabía. Y la última, ¿te parece? Dejé para el final una que es Sí, media ¿cómo complicada. estamos de tiempo? No sé cómo estamos de No, tiempo. vamos media hora, vamos bien, que lo que dijimos, media hora, vamos media hora. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Javier La pregunta, idea es contestar todo lo posible. ¿en qué está lo de Sí. subir la edad de la jubilación? Bueno, la CES, disculpen, se me golpeó una puerta. No pasa nada. La CES, bueno, la Comisión de Expertos de Seguridad Social, a fines del año pasado presentó un informe, ¿sí? Donde, bueno, van a evaluar eh, algunos cambios paramétricos, eh, pero bueno, eso está todo a estudio y bueno, ya cuando tomen una decisión, porque se elevó toda esa propuesta, todo ese informe con las propuestas de mejora, las recomendaciones, bueno, se sabrán. Es lo que estábamos diciendo, el sistema está en constante revisión y una muestra de eso es esta comisión de expertos que se formó para evaluar todas las cajas, todo el funcionamiento. Bien, sí, ahí creo que tiene un sitio web la CES y que el informe es público, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, ces.gov.uy. Ahí va. Ahí pueden ver tanto el diagnóstico que hicieron como el informe que presentaron a fines del año pasado, ¿no? Donde hablan de muchas cosas, ¿no? Muchas recomendaciones en cuanto a la extensión de la vida laboral, el tiempo de aportación, bueno, Sí. una serie de modificaciones que se evaluarán. Sí, que no es algo simpático, pero en otros países algo que ha pasado es que distintos aspectos que han cambiado desde que se crearon los sistemas previsionales a hoy han hecho que se revean que se vaya reviendo, digamos, los mismos sistemas. El gran tema ahí de repente es la edad de la jubilación, pero también la realidad es que los 60 años de hoy no son los 60 años de hace 30 o 40 años, ¿no? Antes llegabas hechos pelota. De hecho, hay una pregunta que me la comí, que era ¿cuál es la esperanza de vida en Uruguay? Bueno, la esperanza de vida
al nacer, en promedio es de 78 años. Para los hombres es de 74,5 y en el caso de las mujeres es de 81 años. Eso Pero está sí, es bueno. cierto lo que vos decís, o sea, y es todo un tema que da para desarrollarlo en media hora aparte, que es todo el tema de la esperanza de vida y la buena noticia de la longevidad. La buena noticia de la longevidad de que cada vez vivimos más, pero también el desafío que implica para los sistemas de seguridad social. Totalmente, totalmente. Sí, es un tema súper delicado y súper difícil porque los sistemas se tienen que ir reviendo para ir a actualizarse a la realidad y eso muchas veces uno lo siente como que, que lo afecta, pero es una problemática del mundo, digamos, no es un problema tampoco de Uruguay, y algunos países lo resolvieron subiendo la edad, otros lo resolvieron bajando, y cada uno tiene su fórmula. Acá está este informe y está ahí disponible para que lo lean. Todavía no se tomó ninguna decisión porque ahí entra en el marco político, etcétera, etcétera. Creo, Nando, Exactamente. que las tiré todas, algunas medias repetidas, digamos, o algunas que sé que vos no podés responder, como por qué se hizo esto, cosas por el estilo, que no es tu culpa, o no es tu responsabilidad de que esto se haya hecho. O qué va a pasar de acá a 20 años, no creo que te animes a responder vos esa pregunta, y yo tampoco voy a ser quien la pregunta, pero en su mayoría creo que las respondimos todas. Algo que te Bueno, pero parezca. las respondimos con esto que estamos hablando, las respondimos con esto que estamos hablando de cómo evolucionó el sistema previsional en estos más de 25 años, ¿no? Al inicio se hizo evidente la necesidad de reformarlo en el año 95, cuando se creó la ley, y bueno, y con el paso de los años, no sé, obviamente no tengo la bola de cristal, no sé lo que va a pasar en 20 años, pero yo pienso que el sistema va a seguir evolucionando, va a ir tomando modificaciones y algunas otras medidas para bueno, hacer un sistema mucho más consolidado y fuerte para las personas que trabajamos. Sí, sin duda. Che, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente podríamos agregar un montón, pero si no hacemos un podcast eterno, agradecerle nuevamente a las personas que nos enviaron sus consultas, pero invitarlas a todas, que pueden llamar tanto al servicio al cliente, que tiene un call center gratuito de cualquier punto del país y hay un equipo de excelentes personas y profesionales atendiendo todas las preguntas, pero también se puede contactar con República FAP en todas nuestras redes sociales o en el sitio web, que ahí hay un montón de información, hay videos, hay infografías, hay de todo para que la gente se pueda informar, enviarnos sus consultas por mail, por donde quiera los invitamos, que la idea es justamente las personas informadas toman mejores decisiones. Muchas gracias, Nando, por acompañarme el día de hoy. Para, yo te cuento así entre nosotros que iba a hablar de otra cosa. Yo ya había anunciado que iba a hablar de otra cosa, pero se me ocurrió hacer esto de las preguntas el ¿De otro qué? día. Porque Ah, el episodio pasado fue de estafadores y cosas por el estilo, iba a seguir con el tema, sí. pero Ah, fueron tantas las preguntas que hubo que me pareció como súper ¿de qué te importante pregunto? Ah, hacer la pausa, digamos, y hablar de esto, porque como yo decía en Instagram, ¿no? Creo que es un sistema que todos o la gran mayoría estamos metidos adentro y como es, entre comillas, obligatorio, sentimos que no tenemos nada para hacer. Pero en realidad no es tan así porque podemos tomar decisiones como cuándo arrancar, etcétera, y por otro lado, entenderlos nos da las herramientas suficientes para ver qué tenemos que hacer y cómo planificarnos. Así que me parece que está bueno que hagamos estas cosas y que nos metamos más en la educación previsional, que es súper importante. totalmente de acuerdo, Rob. Les agradezco muchísimo el tiempo y quedo a las órdenes para contestar cualquier pregunta. Dale, muchas gracias, Nando. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y que tenemos que despertar para tener, como en el caso de hoy, una mejor jubilación y llegar mejor y disfrutar de la vida en esos años dorados que tenemos por delante, que ojalá sean muchos. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.